la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí está como siempre el tiempo de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que usted también puede en nuestra página encontrar el podcast de El Café con Fe, que es el espacio que dedicamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar un poco en estos minutos acerca de una pregunta que surge y que muchas personas mejor se hacen este tipo de preguntas. ¿Es todo lo que ocurre la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que surge muchas veces. ¿Todo lo que ocurre a mi alrededor obedece a la voluntad de Dios? Y eso vamos a tratar de compartirlo en este tiempo. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, seguramente usted lo ha leído. Esa palabra o ese texto bíblico dice: por tanto, hermanos, les ruego, está hablando Pablo a la iglesia en Roma, les dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, diciendo no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es lo que dice esta escritura en Romanos capítulo 2, verso 1, un verso bastante conocido y seguramente usted en algunas ocasiones lo ha leído. Pues hay que decir que el objetivo de esta palabra de Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 es que toda nuestra vida se vuelva una adoración constante a Dios, una adoración espiritual. El versículo 1, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, habla de el propósito de nuestra vida como humanos ante los ojos de Dios. Es decir, que ante el Señor, el propósito de nuestra vida es que reflejemos a Cristo. Ese es el propósito. Adoración significa usar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Hay una forma de vivir, una forma de amar que refleja el valor de Cristo. Hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que ese trabajo exprese el verdadero valor de nuestro Señor. No poder encontrar esa forma de vivir significa que probablemente necesitamos otro tipo de cosas. Es lo que está diciendo la palabra en este instante y en este día. El versículo 2 es la respuesta del apóstol Pablo a cómo nos tornamos o a cómo debemos mantener nuestra vida en una constante adoración. Nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados no solamente en nuestra conducta externa, sino, querido hermano, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en lo que se desarrolla ahí adentro en nuestra mente. Por eso esta palabra dice: transfórmense mediante la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. O sea que es en realidad lo que necesitamos hacer, ser transformados. A veces nos importa mucho el testimonio, ¿verdad? En cómo nos ven los de fuera. Y como que no importa mucho lo que se geste en la mente, adentro, en el corazón. Y es eso lo que tenemos que derribar de nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Aquellos que pertenecemos a Cristo, al Señor, ya somos nuevas criaturas en Él. Es decir, que fuimos comprados
con su sangre. La Biblia dice, usted recuerda, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ahora nosotros, en el Señor, en el camino del Señor, nos debemos convertir en lo que somos. Corintios, cuando Pablo le escribió a los Corintios, les decía, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Estoy parafraseando la escritura. Les estaba diciendo, es necesario que todo aquello antiguo, que aún quiera trascender y que aún quiera dar visos de la vida anterior que llevaban, tiene que morir. Es decir, esa masa que contenía levadura tiene que ser quitada. También el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 10, les decía a la iglesia en Colosas, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo nosotros hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día a día. Ese es el objetivo. Cuando uno se enfoca en la última parte de ese verso 2, específicamente cuando se habla de la mente renovada, cuando dice no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que ustedes puedan ver cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es aceptable y la que es perfecta. Así que nuestro enfoque el día de hoy es acerca de la voluntad de Dios. Entonces podemos decir o analizamos que hay dos voluntades de Dios. En la Biblia nosotros encontramos dos significados claros y diferentes para el término voluntad de Dios. Necesitamos conocerlo, y de eso se trata este programa y estos minutos, para luego nosotros poder decidir cuál de ellos está siendo utilizado en esa palabra que leímos al comienzo, en Romanos capítulo 12, verso 2. Incluso conocer las diferencias entre esos dos significados. Es importante comprender que una de las verdades más grandes de la Escritura, de la palabra, es que Dios está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios es soberano por encima de todo y sin embargo no aprueba todo. ¿Qué significa eso? Que Dios no aprueba todo lo que Él mismo ordenó que ocurriera. Es decir, el Señor censura algunos sucesos que Él mismo origina y ordena ciertos eventos que no aprueba. Es un tema al principio como complejo de entender, pero es así. Expliquémoslo de una manera más específica o tal vez más entendible. En cierto sentido, Dios aprueba algunos eventos y en otro sentido no aprueba. Entonces, la voluntad de Dios respecto a su decreto, respecto a su soberanía, es como una voluntad oculta que muchas veces no vemos. Cuando uno ve ese pasaje de las Escrituras, lo primero que uno considera son aquellas palabras o aquellos pasajes de la palabra, de la Biblia, que presentan la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Entonces muchas veces cuando leemos o cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos en que Él es soberano sobre todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en la que el Señor Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando Él estaba orando en el Getsemaní. Usted lo ha leído, que el Señor Jesús le decía al Padre: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Era lo que el Señor decía en el Getsemaní. Pero ¿a qué se refería la voluntad de Dios en ese versículo? Se refería al soberano plan de Dios que iba a tener lugar unas horas después, es decir, la muerte, el sacrificio del Señor. Hechos 4, 27 y 28 dice
porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo, Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, de modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriera, ¿verdad? Ese era su plan, ese era su decreto, no habían cambios. Por lo que el Señor Jesús se inclinó y dijo: aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Entonces ahí primó la voluntad soberana de Dios, en ese momento. Pero uno no puede perder ahí el tema más esencial, que incluye los pecados del hombre. Entonces, Herodes, los personajes que entran en esa escena, Herodes, Poncio Pilato, los soldados, los líderes judíos, todos pecaron al cumplir la voluntad de Dios respecto a que su hijo fuera crucificado. Así que uno debe tener bien claro lo siguiente: es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Y esa es una verdad que debemos entender. Que a veces es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Un ejemplo más, Primera de Pedro, en el capítulo 3, el verso 17, cuando dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, puede ser que la voluntad de Dios, o puede ser la voluntad de Dios que los cristianos, que como hijos de Dios suframos por hacer el bien. Dios tiene en mente persecución para la iglesia, para los cristianos. Pero perseguir a los cristianos, quienes no merecen ser perseguidos, es pecado. De modo que nuevamente Dios desea, escuche esto, que sucedan cosas, que sucedan eventos, acontecimientos, en los que está incluido el pecado. Es mejor padecer por hacer el bien, así, si así es la voluntad de Dios. Entonces se empieza como a aclarar el panorama, ¿verdad? Para que aclaremos un poco el panorama frente a esto y profundicemos en eso. Otra cita, otro texto, Efesios capítulo 1, verso 11. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les da como una afirmación. Dice ese versículo: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo lo que ocurre. Uno encuentra muchos otros pasajes de la Escritura, de la Biblia, que muestran que esa providencia del Señor en el universo alcanza hasta los más pequeños detalles de la naturaleza y de las decisiones humanas. Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Otro texto de Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Otro proverbio 16:1: del hombre son los propósitos del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Otro proverbio, Proverbios 21:1: como canales de agua, así es el corazón del rey en la mano del Señor. Entonces ahí está el primer significado de la voluntad de Dios, que es el control soberano de Dios sobre toda la creación, sobre todo. Uno puede decir que esa definición identifica la voluntad de Dios soberana o su voluntad decretada. Esa voluntad, ¿qué quiere decir? Que no puede ser quebrantada, que siempre se cumple. Por eso se dice de la voluntad soberana. Usted escuchará que hay gente o pastores que le dicen: es que es la voluntad soberana. O le dicen: no, es que es la voluntad que Dios decretó. O sea que hay una voluntad de Dios, estimado amigo, que siempre se va a cumplir y que no puede ser quebrantada por nada.
Él actúa conforme, dice la Biblia, conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Eso es lo que dice el libro de Daniel 4:35. Entonces, esa voluntad está ahí y es necesario que nosotros la entendamos, que es la voluntad de Dios respecto a su decreto, respecto a su soberanía. Ahora, la otra voluntad, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, o sea que hay una voluntad revelada, o sea que nos es revelada a nosotros. La otra, es decir, nada tiene que ver con nosotros, es una norma y esa voluntad de Dios no la negocia con nadie ni con nada. Y esta voluntad ahora que vemos es respecto a sus mandamientos. La voluntad de Dios, este otro significado en la Escritura, en la Biblia, se refiere a lo que nosotros llamamos sus mandamientos o sus ordenanzas o sus decretos o bueno, sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La voluntad de Dios respecto a su decreto la cumplimos, creamos en ella o no. Pero respecto a sus mandamientos, es posible que fallemos y que no los cumplamos. Le pongo un ejemplo. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre. Así lo está diciendo ahí el Señor Jesús. No todos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Después, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, la buscamos en el capítulo 4, en el verso 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de todo tipo de inmoralidad. Ahí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena. Nos ordena santidad, nos ordena santificación y nos ordena pureza. Está haciendo un énfasis en Tesalonicenses acerca de la pureza sexual. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está hablando acerca de impureza sexual. Entonces, ese verso bíblico habla de la orden de Dios, porque es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Nuestra santificación. Ese es un caso específico de lo que Dios ordena: santidad, santificación, pureza. O sea que esa es su voluntad en cuanto a sus mandamientos. Pero hay muchos que no obedecen esto. Luego, si uno salta ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, ahí adelantito, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí tenemos otra vez un aspecto específico de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Den gracias en todo. Está diciendo el mandamiento. Den gracias en todo. Pero muchos no cumplen esa voluntad de Dios. Otro ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Escribía el apóstol Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Miren, no todos permanecen en el amor de Dios por siempre. Algunos lo hacen, otros no. ¿A qué se debe esa diferencia? A que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. La voluntad de Dios en ese sentido no siempre se cumple.
porque no siempre existe ese amor fraternal. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esos ejemplos bíblicos que acabamos de dar, se concluye que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son verdades importantes. Son verdades. Para nosotros es esencial comprenderlas. Para nosotros como cristianos es esencial comprenderlas y creer en ellas. Por tanto, uno podría referirse a la voluntad de Dios como la voluntad decretada por Dios o su voluntad soberana o la voluntad de sus mandamientos. Eso ya lo hemos aprendido entonces hoy. La voluntad de sus decretos siempre se cumple, siempre, por encima de usted, de mí, de su opinión, de mi opinión. Ya sea que creamos en ella o que no creamos. La voluntad de sus mandamientos, la otra, puede ser quebrantada y eso ocurre todos los días. Y usted y yo la quebrantamos también todos los días. Ahora, ¿qué es lo precioso de la verdad de Dios cuando nos muestra esto? Recuerde que vamos a analizar esto referente al texto con el que empezamos leyendo, Romanos 12:2. Antes de relacionarlo con ese texto, permítame comentarle acerca de lo especial y lo hermosa que son esas dos verdades y que ambas corresponden a una necesidad profunda que usted y yo tenemos cuando estamos profundamente heridos o experimentamos, por ejemplo, una pérdida. Por un lado, necesitamos tener la seguridad de que Dios es quien tiene el control, el gobierno y que por tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. Y por otro lado, necesitamos saber que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que ese ocasiona. Esas dos necesidades humanas corresponden con la voluntad de Dios decretada y con la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. O sea que ahí encontramos que la verdad de Dios trae algo precioso para nosotros. Y es que el Señor piensa en nosotros y en nuestro bienestar. Le voy a poner un ejemplo. Si una persona, fue abusada en su niñez, y alguien pregunta, alguien le dice, ¿usted cree que fue la voluntad de Dios que ocurriera ese incidente? ¿Cuántas veces ha pasado? Y ha surgido la pregunta. Entonces ahora uno puede comprender en el sentido bíblico de todo lo que antes dijimos y uno puede dar una respuesta que no contradiga la palabra. Entonces uno podría decir, no fue la voluntad de Dios porque el mandamiento o porque Él manda mejor que nosotros no seamos abusadores o que no seamos abusivos, sino que nos amemos en respeto los unos a los otros. El abuso quebrantó el mandamiento y por tanto provocó ira y dolor en su corazón. Pero en otro sentido uno puede responder, sí fue la voluntad de Dios, porque fue su voluntad soberana, porque hay cientos de formas en las que uno puede o se pudo haber detenido el ejemplo, ¿no? Que es frente al abuso. Pero por razones que todavía uno no logra comprender del todo, no se hicieron. En respecto a esas dos voluntades, necesitamos que se cumplan condiciones. Una es un Dios que sea lo suficientemente fuerte y soberano como para convertir esa situación en un bien, que usted lo ha visto tal vez en su propia vida. Lo que parecía mal terminó bien porque el Señor lo transformó. Y la otra es que sea un Dios capaz de identificarse con nosotros. Por un lado, Cristo, Rey Supremo, Soberano, nada ocurre sin su consentimiento. Y por otro lado, Cristo es nuestro sumo sacerdote, se identifica con nosotros en nuestra debilidad, se identifica con nosotros en nuestro dolor. El Espíritu Santo, cuando quiere, nos conquista juntamente con nuestros pecados.
Y cuando quiere permite que lo apaciguemos, lo agraviemos, que Él se enoje. Su voluntad soberana es invencible y su voluntad respecto a sus mandamientos puede ser quebrantada. Por eso es Dios, por la magnificencia de lo que Él es. Y uno necesita como esas dos condiciones, o como esas dos lecciones o dos interpretaciones de la voluntad de Dios. No solo para encontrarle sentido a la Biblia, sino también para aferrarnos firmemente a Dios en medio de lo que vivimos a diario, en medio inclusive de nuestro sufrimiento. Ahora, si volvemos al primer texto, a Romanos 12:2, la pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos voluntades se refiere ahí en esa escritura? Cuando dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por eso Pablo está diciendo, para que ustedes verifiquen cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué tipo de voluntad de Dios se mueve ahí? Esa es la pregunta, y cuando uno logra profundizar en ese verso bíblico, encuentra esa pregunta y lógicamente encontramos la respuesta. Pues usted pensará que, o todo el mundo lógico afirma, que de seguro la respuesta es que Pablo se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Y hay al menos dos razones para esa respuesta. Una, es que el Señor no tiene la intención de que conozcamos mucho de su voluntad soberana antes de tiempo. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, dice la misma palabra. Nos pertenecen a nosotros, dice Deuteronomio 29:29. Ahora, si queremos conocer los detalles futuros de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él decreta, lo que deseamos no es una mente renovada, sino algo que nos permita conocer mucho más. Entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando uno quiere conocer los detalles de la voluntad de Dios futuros, uno cae en querer pronosticar el futuro, y eso no nos corresponde. Es decir, debemos nosotros estar tan aferrados al Señor que habrá momentos donde Él nos va a revelar detalles y hay otros momentos donde Él no va a hacerlo, y debemos aceptarlo. La otra razón por la que uno dice que Romanos 12:2 se refiere a la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es que la frase, cuando dice para que verifiquéis, implica que primero debemos aprobar la voluntad de Dios y después obedientemente hacerla. Pero de hecho, no debemos aprobar el pecado ni practicarlo, aunque sea parte de la voluntad soberana de Dios. El significado de Romanos 12:2, al que Pablo se refiere, aparece parafraseado casi exactamente más adelante en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y en Filipenses, por ejemplo, 1:19, 1:9 al 11, mejor es la cita, Filipenses 1:9 al 11, también encontramos como un parágrafo ahí, como algo especial. Como aquí está el objetivo de ese versículo, no debemos escudriñar cuál es la voluntad secreta de Dios que Él planea hacer, sino discernir cuál es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Ahora, hay etapas para conocer la voluntad revelada por el Señor. De hecho, también para conocer y hacer la voluntad del Señor, que es lo que Él nos manda hacer. Entonces, la primera etapa, primero,
La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada con autoridad grande, suprema, decisiva, no solo en la Biblia. Entonces necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios está ordenando en la palabra. Si no tenemos una mente renovada, nosotros vamos a distorsionar lo que Dios nos quiere enseñar, vamos a distorsionar la Biblia, la Escritura, para evitar los radicales mandamientos acerca de negarnos a nosotros mismos. El amor, la pureza, la suprema satisfacción que solo hay en Cristo. La voluntad autoritaria de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la palabra. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No solo es útil para preparar el hombre para algunas obras, sino para toda buena obra. Esa sería una primera etapa. Una segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es nuestra aplicación de la verdad bíblica a situaciones nuevas que pueden o no parecer referidas en la Biblia. ¿A qué me refiero? La Biblia no nos dice, por ejemplo, con quién casarse, o qué auto, o qué coche comprar, o qué coche manejar, o si usted debe comprar una casa a donde pasar vacaciones, o usted qué teléfono móvil debe comprar, usted debe comprar o qué clase de bebida tomar, o a qué tipo de restaurante ir. Hay decisiones que se toman de parte nuestra, solamente de parte nuestra. Lo que necesitamos es pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que está tan moldeada por el rudimento del mundo, aún pasando el tiempo. Por eso es apremiante que Él renueve nuestra mente, para que lleguemos a un punto donde seamos tan moldeados por Él, tan gobernados por su voluntad, que seamos capaces de ver y valorar toda circunstancia relevante con la mente de Cristo y discernir quién es o qué es lo que Dios está haciendo ahí o cuál debe ser mi actitud frente a eso. Esa actitud es diferente, estar consciente, tratando de escuchar la voz de Dios que nos dice que es necesario hacer la voluntad de Dios. Existe una enorme diferencia, estimado amigo, entre orar y trabajar por una mente renovada que discierna cómo aplicar, por ejemplo, la palabra de Dios. Por un lado, y el hábito de pedirle a Dios que nos dé una nueva revelación sobre qué debemos hacer, por otro lado. Entonces, hay gente que como que quisiera adivinar la voluntad de Dios. Y cuando usted quiere adivinar la voluntad de Dios no requiere transformación. Pero lo que Dios quiere es que tengamos una mente renovada, una nueva forma de pensar, de juzgar, y no simplemente información nueva. El objetivo del Señor es que seamos transformados, santificados, libertados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar. De modo que esa segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es el discernimiento necesario, el que necesita usted discernirlo y yo, para aplicar la palabra, la Biblia, las Escrituras a nuevas situaciones de nuestra vida. Tercera etapa, ya para ir cerrando. Esa tercera etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a que la gran mayoría de las veces que nosotros actuamos en la vida sin una reflexión antes de actuar, nos va a arriesgar a decir que, un porcentaje, un 95% de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras acciones son espontáneas, son simplemente el desbordamiento de lo que tenemos adentro. Por eso el Señor Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo les digo
que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuentas de ella en el juicio. Mateo 12, 34, 36. ¿Por qué hacemos referencia a esa parte de la voluntad de Dios en cuanto a sus mandamientos? Sencillo, estimado amigo, por una razón. Porque Dios dice mandamientos tales como: no te enojes, no seas orgulloso, no codicies, no estés ansioso, no estés celoso, no envidies. Y ninguna de esas acciones, la ira, el orgullo, la codicia, la ansiedad, los celos, la envidia, son premeditadas, simplemente salen del corazón sin reflexión o sin intención consciente. Y a causa de ellas, nosotros somos culpables. Esas acciones quebrantan la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué puede concluir uno? Por tanto, ahora queda claro que nosotros tenemos una gran tarea en nuestra vida cristiana: ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Por eso es necesario renovar nuestra mente, pero Él es el quien la renueva. Nosotros nos disponemos, lógicamente. Necesitamos nuevos corazones, nuevas mentes. Hagamos que el árbol sea bueno, que los frutos sean buenos. Ese es un gran desafío. El Señor nos llama a ser transformados de esa manera. No podemos lograrlos por nosotros mismos, es imposible. Necesitamos a Cristo, necesitamos al Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Entreguemos a esta realidad todo el valor, o sea, entreguémonos a ella. Que nos podamos sumergir en la palabra de parte del Señor, que podamos ser saturados con su palabra, que podamos orar para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, haga algo en nosotros tan poderoso que nuestro crecimiento y conocimiento de Dios sea grande, sea bueno, sea perfecto. Y perfecto para que pueda estar en la voluntad maravillosa de parte de nuestro Dios. Es un tema que, si lo analizas, es un tema fácil de entender. Entonces, ahora entendemos un poco más lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Vamos a creerlo de esa manera. Señor, ayúdanos a conocer realmente tu voluntad para nosotros. Gracias por aclarar nuestro panorama, porque siempre lo haces a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.